Entonces, la prevención contra el abuso sexual, ¿a qué edad comienza? Comienza a los primeros 3 años de vida, allí. ¿Y de qué manera comienza? Como parte de la educación sexual conectada siempre a valores y principios morales. Es decir, que al mismo tiempo que yo voy hablándole a mis hijos de todo esto, estoy hablándole también de valores. Por ejemplo, el respeto del cuerpo es uno de los valores que hay que enseñarle a nuestro, porque no podemos desconectar, todo es holístico, y la física cuántica descubre que somos todos una masa de energía, una masa de células, de átomos, girando a distintas velocidades y tamaños, y que todos estamos interrelacionados. Por lo tanto, no podemos nunca educar a nuestros hijos si no es desde una visión multidisciplinaria en donde incluimos los valores y los principios morales. Entonces, ¿cómo enseñarles? Porque todo el mundo me dice, bueno, pero todo está muy lindo, pero ¿cómo le enseñamos? Acá van 5 consejos. Si ustedes lo siguen al pie de la letra, yo les aseguro que, y si tienen, bueno, un chiquito o están esperando, pero de todas maneras adaptado a la edad, pueden hablarlo con los hijos mayores. No lo obligues a besar o abrazarte ni a ti ni a la abuela, ni a nadie si no lo desea. Son tan lindos los chicos que uno los quiere apretar y besar y demás. Pero ya a los 8 o 9 meses comienzan a decir que no, a poner los bracitos. Por favor, vamos a respetarlo. Viene la abuela. Bueno, mamá, se le dice, no te quiere abrazar el nene, déjalo. ¿Por qué? Porque si yo lo obligo y le digo, ay, no, anda con la abuela, y la abuela lo aprieta, él aprende que el cuerpo de él no es de él, que está siempre disponible a las caricias y a los besos de los demás, desde muy temprana edad. Entonces, de nuevo, no lo obligues a besar y abrazarte ni a ti, ni a la abuela, ni a nadie si el niño no lo desea. Si lo desea, sí, porque él está de acuerdo y siente placer en eso. Dile, nadie puede tocar tus partes íntimas. ¿Cuáles son las partes íntimas? Fácil de decir, aquellas que cubre un traje de baño. Esas son las partes que hay que decirle cuando el niño pregunta qué son las partes íntimas. No lo dejes nunca con extraños. Ustedes me dirán, bueno, pero yo nunca lo dejo con extraños. De vez en cuando se queda con la vecina, que la conozco ya hace como 10 años. Bueno, pero ¿cuánto tiempo la vio por 10 años? Y hablé con ella 6 o 7 veces. En casa había una regla. Todos los sleepovers, como se llaman acá, cuando los chicos se quieren quedar a dormir en la casa del amiguito, mis hijos no iban, siempre venían los amigos a casa. Tenía una casa de campo grande, era mucho trabajo, había que controlarlos, pero yo sabía que mis hijos estaban seguros. Y entonces no lo dejes nunca con extraños, que se queden en la casa, en tu casa, con sus amigos, aunque ellos protesten, pero por experiencia propia les digo que no protestan, que les encanta, sobre todo si les preparamos algo rico y si les hacemos saber que la casa de mamá y papá es la casa de puertas abiertas, que no tengo necesidad de irme afuera para sentir placer y sentirme libre. Ojo, libre entre límites, porque la libertad se aprende entre límites. Cuarto, conoce bien a tu propia familia. Y ustedes dirán, bueno, yo conozco muy bien a mi propia familia. No, fíjese lo que sucede. Fui invitada por Telemundo al caso de una niña de 12 años que finalmente confesó que el tío la estaba abusando sexualmente desde hace 2 años, hacía 2 años. Entonces, cuando la madre es preguntada, dice, no, es mi hermano, yo confío en él. Resulta que este señor tenía ya antecedentes de abuso sexual en otras ciudades. Y ella, muy inocentemente, pensaba que lo hacía con los extraños, pero no con la propia sobrina. Y sin embargo, la estaba abusando. Por eso, conoce bien a tu propia familia. ¿Quiénes son? Ese pariente que vino a visitarnos. ¿Quién es? Lo conocemos, hace 10 años que no lo vemos. No facilitemos a nuestros hijos de una manera tan fácil. Créele siempre es el último consejo. Créele siempre.
Cuando el niño viene, por más que lo que esté diciendo sea terrible, el niño viene y dice, papá entró a mi habitación y me quiso tocar. Siempre hay que creerle. Va a haber tiempo, sin incriminar a la persona, ¿verdad? Va a haber tiempo de descubrir si en efecto esto es así o no. Fíjese que Freud, en un primer momento, dijo, porque ¿qué sucede? Lo que pasa en esta sociedad es que hay cosas que están ocultas y no se pueden hablar, sobre todo en el tema de lo sexual. Y es que el niño siempre inventó, es una fantasía, es una creación. La realidad es que mi marido, mi hermano, mi padre no pueden ser abusadores sexuales. Y entonces Freud decía que en un primer libro que escribió respecto de este tema, que en efecto el chico sufría algún tipo de abuso sexual. Pero la presión de la comunidad fue tan grande y tan intensa que luego se desdijo e inició toda la teoría acerca de las fantasías sexuales infantiles. Es decir, que era el niño el que lo inventaba, pero en realidad el niño, si tiene una imaginación muy vívida, bueno, pues lo investigamos y vamos a ver qué es lo que pasa. Pero siempre hay que creerle, porque además creyéndole abrimos la puerta al diálogo. Cuando ellos tengan un problema el día de mañana, van a venir y nos van a hablar a nosotros porque mamá me cree, porque mamá está conmigo. ¿Cuáles son las secuelas del ASI? Y las secuelas son muy importantes. Fíjese que el doctor Bessel van der Kolk escribe un libro que se llama The Body Keeps Score. El cuerpo lleva la cuenta. Todos los traumas que nosotros tenemos, el cuerpo lleva la cuenta, te pasa la cuenta de eso. Y entonces él investiga acerca del estrés postraumático en los soldados de guerra y en los niños abusados sexualmente. Y entonces dice cosas muy interesantes. Por ejemplo, las secuelas cerebrales. Hay una desregulación del eje estrés o eje hipotálamo, hipófisis adrenal. No es difícil, ahora vemos. Acá hay un dibujo muy simple. Y entonces mire lo que pasa. Cuando el niño se siente amenazado, estos puntos rojos corresponden a la amígdala cerebral, que es la que procesa el miedo, pero todas las emociones, pero es muy sensible al miedo. Entonces un niño, cuando se ve amenazado que va a ser asaltado sexualmente, la amígdala se da cuenta y en microsegundos envía información aquí, al hipotálamo. Este es el hipotálamo. Y el hipotálamo en nuestro cerebro es la región que está encargada de descubrir, de detectar irregularidades en el organismo. Inmediatamente libera toda una serie de hormonas, ¿no?, que estimulan la hipófisis anterior, que está por debajo del hipotálamo. Esta a su vez libera otras sustancias químicas que van a estimular la corteza suprarrenal, que son estos dos capuchones rojos que están arriba de los riñones. Uno tiene una forma y otro. Entonces libera el cortisol, y el cortisol es la hormona del estrés, el cortisol y la adrenalina. Y entonces el estrés a veces es bueno, nos sirve para focalizarnos, para una competencia deportiva, para estudiar, pero cuando el estrés no pasa, cuando es este tipo de estrés y permanece esta desregulación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenales, ahí es donde entramos en un estrés crónico, en un estrés muy peligroso que empieza a destruir. Porque ¿qué sucede? El cerebro dice, bueno, hay que solucionar este problema, tenemos que huir o atacar, salir. ¿Por qué? Porque el cerebro quiere guardar el equilibrio y la homeostasis del organismo. Y entonces empieza a comer todos los tejidos adyacentes para sacar energía, mandarla a los músculos. Y entonces se detiene inclusive el crecimiento, se detiene el sistema inmunológico, miles de trastornos concomitantes. Entonces el sistema límbico o emocional se atasca en un modo de supervivencia perpetua, lo que pasa con los veteranos de guerra. Están en alerta constante, están esperando que los vengan a atacar y entonces están con este eje hipotálamo, hipófisis adrenal completamente desregulado.
y eso hace unos daños impresionantes al organismo. En el caso del cerebro hay cambios en estructuras cerebrales. ¿Usted sabe que el cerebro se achica en estos casos? Hay estructuras cerebrales que se alteran. En los niños mucho más, porque el niño está con el cerebro en desarrollo. Entonces, dos de los cambios principales es que la amígdala cerebral, que es sensible al miedo y lo procesa, es 12% más pequeña. Por consiguiente, el procesamiento de las emociones es mucho más lento. Probablemente sean chicos con menor capacidad de empatía, cuando son grandes. El cuerpo calloso es de menor tamaño, es decir, todo este conjunto de fibras que en el cerebro conectan los dos lóbulos cerebrales es más chiquitito. Hay una gran falta de memoria, falta de aprendizaje del lenguaje, es decir, el niño tiene muchas dificultades cuando van pasando los años. Por lo tanto, está en un estrés postraumático crónico del que no puede salir. Fíjese, si a esto le unimos que nosotros no le creemos, que la sociedad no hace nada, que a lo mejor mamá y papá no tienen acceso a ciertos seguros médicos y no le pueden dar una terapia. Es tremendo. El doctor Luis Cosolino escribió un libro que se los recomiendo, está en español también, Las neurociencias de las relaciones humanas, el apego y el cerebro social en desarrollo. Esto es un libro fundamental y fíjese qué notable lo que dice. La falta de caricias, afecto y amor, y por lo tanto la falta de un buen trato, unido a un abuso sexual. Desarrolla, el cerebro dirigido por la adrenalina y el cortisol. Es decir, que van a ser chicos que van a estar siempre hipervigilantes, siempre atentos, porque su cerebro, la arquitectura, el cableado cerebral, ¿verdad?, ya se formó en base a la adrenalina y el cortisol. Mientras que el niño que tiene afecto, caricias y amor, el niño que es bien tratado, el niño que no es golpeado, el niño que no es abusado, desarrolla la arquitectura cerebral dirigido por la serotonina, que es la activadora del placer. La serotonina, esa que compramos en Walgreens cuando queremos dormir, es el niño calmo, es el niño tranquilo, es el niño seguro de sí mismo. Es el niño que desarrolla confianza neurológica. Esto se habla muy poco. La confianza neurológica es la satisfacción del niño, es la seguridad de que tiene a mamá que la va a comprender y a papá al lado, y entonces no tiene de qué preocuparse. Las secuelas psicofísicas, trastornos cardiovasculares de grandes, trastornos de conducta alimentaria en todo su espectro. Enfermedades autoinmunes, porque el sistema inmunológico decae y entonces empieza a desarrollar enfermedades. Trastornos de conversión, ¿qué es esto? Cuando hablamos de un trastorno de conversión, a veces hay crisis epilépticas que no tienen una base en el cerebro. No es una epilepsia, el niño no es epiléptico, pero hace un trastorno de conversión. Quiere decir que convierte un trauma emocional tremendo que lo atacó en una enfermedad física. Porque todo es holístico, todo está conectado, el cuerpo y la mente. Cuando se enferma el cuerpo es cuando se enferma el cuerpo es físico y pasa a lo somático, y si no, viceversa, es somático y se enferma la mente. Este trastorno de conversión es muy común. Trastornos de somatización, dolores de cabeza constantes, dolores que no tienen una causa. Fobias y ansiedad, porque la ansiedad está en la base de todos los trastornos psicológicos y muy particularmente el trastorno postraumático. Cáncer, se ha descubierto que provoca cáncer e inflamación de los tejidos y que además está conectado con la muerte por cáncer, la muerte por problemas pulmonares, la muerte por problemas hepáticos. Conductas autolesivas, es muy común los chicos que se autolesionan, se cortan el carin. Depresión clínica, por supuesto para todo esto también tiene que haber una base genética. Depresión posparto en las mujeres, dolores físicos que no tienen ningún tipo de asidero en lo clínico. Fatiga crónica idiopática. Cuando decimos idiopático estamos diciendo siempre que no tenemos un origen para ello. Hay una fatiga crónica, le hicieron todos los estudios, no aparece nada. Alteraciones del ciclo menstrual, abuso de sustancias, alcohol y drogas, culpa, vergüenza, ira, baja autoestima, precoz inicio de la sexualidad, pesadillas nocturnas. ¿Ustedes saben por qué tienen pesadillas nocturnas? Como los veteranos de guerra, porque
recordando constantemente el hecho tan incomprensible, tan agresivo, tan terrible. Es un intento de procesarlo y de entenderlo. Por eso hay los flashbacks, ¿no? Están durante el día y les viene esta imagen del ataque, o durante la noche a través de pesadillas. Hay un esfuerzo de comprender y de procesar lo que ha sucedido. Todos estos datos son del California Pacific Medical Center, Bayview Child Health Center. ¿Cuáles son las secuelas sociales? Dificultad para establecer vínculos estables, embarazo y aborto adolescente, prostitución, desempleo, delincuencia. Fracaso escolar, porque les recuerda que la desregulación del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, lleva a la falta de memoria y a la incapacidad de aprendizaje. Por otro lado, un niño víctima de abuso sexual podrá ser un adulto agresor. Va a repetir muy probablemente ese modelo. Y entonces, el maltrato infantil es un fenómeno multicausal y universal que hace daño a la víctima y también a la sociedad en general. Es mucho más económico enseñar a un niño a protegerse, a desarrollar redes sociales, ustedes en la casa, una vez por mes, hacer encuentros de familia, hablar de estas cosas. Resulta todo esto muy simple, ¿verdad? Y que establecer luego todos los mecanismos necesarios para curar la afección del niño. Factores de riesgo familiar, los padres, adultos que han sufrido el maltrato en su infancia. Entonces van a hacer lo mismo con los hijos. Es el paradigma del cual no pueden salir. Trastornos físicos o psíquicos de los padres, es decir, estamos hablando de trastornos psiquiátricos o de trastornos de personalidad. Abuso de sustancias, hijos no deseados. Padres con baja autoestima, falta de acceso a terapia, falta de apego a los hijos, falta de apoyo social e información acerca de los niños. Parece mentira, con todos los libros que hoy tenemos, estamos con un problema de ignorancia en este tema central tan importante. Entonces, la educación del abuso sexual, ¿cuándo comienza? Con la educación de los padres, porque sin duda son los padres, y sin ellos y sin nosotros como padres no hacemos absolutamente nada. Nuestros hijos no lo pueden aprender de los maestros. Recordemos lo siguiente, los maestros instruyen, la educación de valores, la educación de la sexualidad, de las relaciones, del buen trato, nace en casa. Es en casa donde tenemos que enseñarle. No protestemos porque el maestro no le enseñó. ¿Cómo el maestro no le enseñó que no tiene que pegar? ¿Qué pasa que el niño pega en la clase? Algo pasa en la casa. Entonces, la que tengo que hacer un acto de autorreflexión soy yo y no pedirle a la maestra que lo resuelva. Fíjese que una figura icónica de la psicología, Carl Menninger, dijo: lo que se les dé a los niños darán a la sociedad. Entonces, es un replanteo para la mujer como madre, para el padre, que hoy en día en apariencia está mucho más envuelto en la educación de los niños. Porque fíjese, Bronfenbrenner en 2005, un gran psiquiatra, dice esto: para su desarrollo normal un niño requiere relaciones cada vez más complejas con al menos un adulto, alguien que lo cuide de manera sacrificada e irracional, alguien que esté loco por ese niño. ¿Están ustedes locos por su niño pequeño? Locos como para sacrificarse, como para ser irracionales y poder poner en práctica todos estos conocimientos e informarnos más, porque esto es nada más que un tip. Esto es una aproximación que intenta que ustedes puedan encontrar los libros adecuados, formarse más, leer más, crear redes sociales dentro de sus barrios para que esta problemática sea mucho más, disminuya. Tenemos la esperanza que disminuya porque estamos en contra de la corriente de una sociedad realmente que a los padres nos desfavorece.